Un cordial saludo, estimado ingeniero. El día de hoy le voy a hablar sobre el diseño de tuberías horizontales y verticales. Mi grupo está conformado por 4 personas. Yomaira Polo, Sofía Rubiano, Edwin Bastidas y mi persona, Darío Pozo. El objetivo de este trabajo de investigación es identificar el comportamiento de todos los fluidos mediante el transporte de los mismos a través de tuberías. La viscosidad y la presión son grupos que requieren de una potencia de mayor de la bomba en comparación con la movilidad de un flujo en dirección horizontal. La hidráulica de tubería es un aspecto clave para el desarrollo de ese trabajo, donde se consideran todas las pérdidas necesarias a tener en cuenta durante la movilización, ya sea de crudo. Diseño de tubería horizontal. Ecuación de Bernoulli. El principio básico de esta ecuación se fundamenta en la segunda ley de Newton, donde hace referencia a la fuerza aplicada sobre una partícula para ese impulso y la movilidad dentro de una línea de tuberías. Ecuación de la continuidad. Esta ecuación se fundamenta en el principio de conservación de la materia, donde el volumen permanece constante en la tubería, puesto que no existe alteración en la tubería. Ecuación de Darcy. El diámetro de la tubería horizontal, que es de 6 pulgadas, se transforma a metros para poder sacar lo que es el área. Y con el área podemos calcular lo que es la velocidad. Calculamos la velocidad, que es velocidad igual a caudal sobre área, que el área nos da un porcentaje de 0,0182 metros cuadrados. Y ahí lo que sacamos es la velocidad, que nos da 0,291 metros sobre segundo. Para ahí también lo que hacemos es calcular el número de Reynolds, que también nos da en la tabla de Modri, que es para calcular el flujo laminar o turbulento. Y ahí es cuando uno se ubica en la tabla de Modri. Cuando el valor del número de Reynolds nos da un valor de 44.348,4, del cual se ve si es el factor por pérdida de cabezal causado por la fricción, que nos da 0,022, del cual también se le saca el delta P, que se calcula por la pérdida de HF por la densidad del agua, que es el flujo, dando el porcentaje de pascales de pascales se transforma a PSI, que es de 0,354 PSI y nos da la potencia de bomba, que es un valor total de 12,946 watts. Y ahí sigue el compañero. Bueno, continuamos con lo que es el diagrama de flujo para tuberías horizontales. Determinamos el tipo de fluido y todos los parámetros como son la longitud, el caudal, el área, la densidad, la viscosidad, el diámetro y la rugosidad. En este caso vamos a identificar el tipo de tubería que es horizontal. Identificamos los parámetros que intervienen considerando la ecuación de Bernoulli o ecuación de energía. Calculamos el número de Reynolds, que es RE menor a 2000, y utilizamos la fórmula en este caso si es menor, ¿no? Si no es, o utilizamos lo que es, hallamos el factor F utilizando el diagrama de Modi. Calculamos las pérdidas por fricción utilizando la ecuación de Darcy-Weissz y calculamos lo que es la pérdida total, H es igual a HF. También calculamos lo que es la caída de presión del sistema y por último la potencia de la bomba. Continuamos con el siguiente ejercicio que es de calcular la presión en una tubería vertical. Tenemos los siguientes datos. Tenemos la tubería de 6 pulgadas, tenemos el fluido que es el agua, tenemos un caudal deseado de 2 barriles sobre minutos, una longitud de 200 metros y una densidad de agua de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la viscosidad del agua que es de 1 por 10 a la menos 9 kilogramos metros cúbicos por segundo. Primeramente, tendremos que calcular la velocidad. Con la fórmula de velocidad es igual a caudal sobre el área. Tenemos el área en barriles, tenemos que transformar a metros cúbicos sobre segundos y también tendremos que calcular
el área. Teniendo estos datos, transformando estos datos, tenemos una velocidad de 0,291 metros sobre segundos. Proseguimos a calcular el número de Reynolds, que nos da un valor de 44.348,4. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Teniendo el número de Reynolds, como ya sabemos, para poder calcular el factor de fricción, tenemos que ubicarnos en la tabla de Morley. Entonces, ubicándonos en la tabla de Morley, nos da un valor de 0,02 y con eso sacamos la pérdida de cabeza causada por la fricción. Con esa pérdida, nosotros vamos a calcular el, la altura total a vencer. Tenemos primeramente la pérdida por fricción más, no, aquí se utiliza la fórmula de H es igual a la altura a HF más Z1, que sería la altura 1. Recordemos que es una tubería vertical y va a tener una altura, que en este caso la altura 1 tiene un valor y lo que es la altura 2 no tiene, ya que el fluido llega al fondo de la tubería. En este caso también la velocidad del fluido es constante y también se va a tener la presión inicial que es igual a 0 y la presión 2 que vamos a calcular. Entonces tenemos que la cabeza, a ver, que la altura total es el valor de 199,875 metros. Con eso calculamos el delta P, que nos da un valor de 1.960.000, a ver, 1.960.773,75 pascales, que eso transformados a PSI nos da una presión de 284,39. Y esa sería la presión de la bomba. A continuación, el compañero nos va a dar una recomendación para que la presión en esta tubería, al momento de pasar por la tubería, no dañe la tubería al momento de caer. Listo. Como recomendación se puede apreciar en los cálculos la presión que soporta el punto donde descarga el agua es muy significativa, puesto que es una presión muy alta. Por tal razón recomiendo utilizar un diseño de tuberías en serie de manera escalonada con codos que permitan reducir el nivel de impacto en el punto de descarga, permitiendo mantener un control más eficiente del flujo. Por favor, la siguiente diapositiva. Lo que es el diagrama de flujos para las tuberías horizontales. Perdón, diagrama de flujo para tuberías verticales. En este caso, lo que es determinar el tipo de fluido y todos los parámetros como longitud, caudal, área, densidad, viscosidad, diámetro y rugosidad. En este caso, identificamos el tipo de tubería que es la vertical. Identificamos los parámetros que intervienen considerando la ecuación de Bernoulli y la ecuación de energía. Calculamos el número de Reynolds, que es R menor a 2000. En este caso, utilizamos la fórmula, si es sí. Y si es no, hallamos el factor F utilizando el diagrama de Mode. Calculamos las pérdidas por fricción utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach, que es HF. Calculamos la pérdida total, donde Z1 es la profundidad vertical. Calculamos la caída de presión del sistema y por último el cálculo de la potencia de la bomba. Como conclusiones, el transporte de fluidos a través de tuberías es una operación compleja que requiere una inspección minuciosa a cada paso de la planificación y ejecución de estos sistemas. Es crucial desde el uso de las fórmulas fundamentales como Bernoulli y la continuidad hasta tener en cuenta variables como la longitud, flujo, área, densidad, viscosidad, diámetro y rugosidad de la tubería. La complejidad y precisión requeridas en el diseño de sistemas de transporte de fluidos se demuestra mediante el uso de una herramienta como es el diagrama de Modley para determinar el factor de fricción y el número de Reynolds para definir el régimen de flujo, y la ecuación de Darcy-Weisbach
para calcular las pérdidas de fricción. Mediante el uso de estas ecuaciones se puede realizar un diseño eficiente para el transporte de tuberías de manera eficiente y segura, considerando los parámetros técnicos y operacionales. Gracias por su atención.